En muchos desarrollos de aplicaciones web a medida, uno de los requerimientos más comunes es poder exportar toda la información a diversos formatos. Uno de ellos es el PDF. En este video te voy a mostrar cómo llegué a construir un reporteador básico que me permita generar este tipo de reportes de manera sencilla del lado del navegador utilizando solo JavaScript. Para empezar, si nosotros queremos crear nuestro propio archivo PDF, tendríamos que ir a la fuente principal para poder saber cómo es la estructura que se requiere para lograr un archivo de PDF. Para ello tendríamos que ir a las fuentes principales y es hablar de Adobe. Entonces por acá tenemos unas PPTs de Adobe donde me muestra cómo es un PDF de manera simple, ¿no? Cómo se comprende a nivel de objetos para poder crear al menos un Hello World. Nos indica que necesitamos especificar la versión, ¿no? Y de ahí seguir una estructura de objetos que al final se van a relacionar para poder visualizar la palabra Hello World. Acá ya nos da un indicio de cómo nosotros podemos, ¿no?, indicarle el font que va a utilizar, ¿no?, y la nomenclatura que necesitamos para indicarle que vamos a agregar un texto y las dimensiones, ¿no?, en qué posición de alto y ancho para que se muestre el texto. De esta manera se puede crear un PDF simple. Pero para nuestro requerimiento nosotros necesitamos saber más cosas, como saber cómo colocar una imagen, cómo agregar un fondo de color, cómo cambiar el color y por último cómo crear un rectángulo. Todos estos casos los podemos encontrar en este libro, ¿no?, Desarrollando con PDF. Un libro que nos va a poder, ¿no?, ampliar el conocimiento de cómo es trabajar con cada característica dentro de un PDF. Una vez que tengas o le des alguna revisión, ya vas a poder entender a nivel macro de cómo se genera un PDF y cómo tú puedes empezar a crear el tuyo. Entonces vamos ya por acá a nivel de código y te voy a mostrar cómo en 400 líneas de código logramos crear nuestro propio reporteador de PDFs para nuestros sistemas a medida. Tal como vimos, para crear un archivo PDF, lo primero que necesitamos es crear, ¿no?, indicarle la versión. Tal cual, ven la forma de cómo se declara, ¿no?, con porcentaje PDF y la versión. Tal cual el ejemplo. ¿Ven? Lo replicamos en JavaScript. Y acá algo a tener en cuenta cuando se quiere realizar un PDF es que trabaja bastante con cálculos, ya que tienes que mantener, ¿no?, el rango de visualización a nivel de página, respetar los márgenes y que tu información no supere ese ancho disponible que tienes, porque si no, no se va a ver la información, sino saldrá cortada, ya que el PDF no es que trabaje como si fuese un HTML, ¿no? Cuando creas una tabla, tú pones un contenido y el alto de la celda o el ancho se adecua de acuerdo al contenido. Cuando trabajas con PDF sucede lo contrario. Primero tienes que calcular, ¿no?, en función al ancho que tienes disponible para poder cortar el contenido del texto para que baje al siguiente renglón y así poder determinar el alto que se requiere para poder escribir el PDF, ¿no? Entonces, es algo que puedes tener en consideración. Entonces es por eso que yo acá, de acuerdo a la orientación del PDF, ya puede ser horizontal o vertical, comienzo a restar ciertos márgenes para tener el ancho y alto disponible para comenzar a escribir, ¿no? En este caso, agregar la imagen, ¿no?, agregar el título
y de ahí crear la grilla, ¿no? Y eso es lo que hago por acá, ¿no? Una vez que tengo definido mis anchos, hago los cálculos, tengo mi data y acá agrego una validación. Si le estoy mandando una imagen, voy a crear, ¿no? De acuerdo a la posición en la que quiero, comienzo a agregar el código que me permite poder indicarle al PDF que en cierta posición se va a mostrar una imagen. Una vez que ya pase esa porción de código, lo mismo, ¿no? Si quiero agregar un título, en este caso es más sencillo porque ya estamos hablando de un texto, le indico igual la posición a nivel de alto y ancho, donde se va a mostrar nuestro texto. Y así voy calculando, ¿no? Hasta llegar a la parte final del PDF para poder hacer el corte y la información pueda pasar a otra nueva página, ¿no? Es por eso que calculamos bastante los anchos y altos de nuestra página para poder saber si es que necesitamos crear una nueva página para comenzar a escribir. Y por acá ya englobamos en un bucle toda la información que tenemos en nuestra grilla de forma dinámica, ¿no? Y comenzamos a crear tanto el rectángulo y el texto que va a ir dentro de cada rectángulo, ¿no? Y es así como se crea, pues, ¿no? Para crear un rectángulo, ¿no? Acá le damos la posición, ¿no? Tanto de alto y ancho, y tenemos que terminar con la palabra re, ¿no? Eso le indica que es un rectángulo. Y dentro de ese rectángulo agregamos nuestro texto, ¿no? Que es dinámico. Y así vamos creando y nuestra posición X va aumentando porque estamos hablando de varias celdas, ¿no? Que queremos mostrar. Y lo mismo sucede cuando quiero agregar un nuevo reloj. Tengo que restar el alto que tengo disponible con el alto que le estoy considerando a cada celda. Y así sucesivamente. Una vez que ya tengo toda esa información, comienzo a crear los objetos que van a permitir relacionar toda esta información para que la estructura del PDF esté correcto y no me salga error al momento de querer abrirlo. Entonces acá cumplimos con la estructura que nos indican, creamos los objetos páginas, ¿no? Los objetos font, en este caso nosotros creamos solo uno, nuestro objeto que haga referencia a nuestra imagen, si es que le estamos agregando. Si no le agregamos, no hay por qué considerar este código, por eso está dentro de una condicional. Acá ponemos la relación de los fonts que estamos utilizando. Y por último ya creamos la parte del trailer, ¿no? Que viene ya la información básica, ¿no? De cuándo se creó, quién fue el que lo creó. Entonces por acá yo agrego, ¿no? Quién lo está creando, ¿no? Puedes ponerle cualquier nombre, la fecha de acuerdo a una estructura de creación y al final con eso ya pues viene el cierre, pues, ¿no? Viene el tráiler, se indica cuántos objetos tiene este PDF, ¿no? Cuál es el objeto inicial, ¿no? De raíz, la información, dónde está el objeto que contiene la información y al final cerramos nuestro PDF. Como puedes ver, todo al final es un array de cadenas, donde voy almacenando cada texto de acuerdo a la estructura. Al final lo que hacemos es, todo este texto lo convertimos a un buffer, bytes, para poder convertir esto ya en un archivo final que tenga el formato PDF, ¿no? El content type, ¿no? Un application PDF. Convierto mis bytes y con eso automáticamente lo descargo. Vamos a ver por acá el ejemplo. Por ejemplo, voy a crearme unos 100 registros y quiero que salga con una imagen. Pues, ¿no? Yo por acá voy a agregar una imagen y le voy a dar exportar. Lo que va a hacer esto internamente es, ¿no? Los 100 registros que tengo, se va al código que hemos mostrado, concatena
y al final, ven, el resultado, sale el logo que le he puesto, sale un título porque yo lo he puesto así de manera interna. Por acá vamos a ver, ¿no? Cuando yo llamo a nuestra clase PDF, yo le pongo el título reporte demo, ¿ven? Acá ya yo le agrego ciertas características adicionales, ¿no? Como el nombre del reporte, quiero que salga reporte. Le indico los anchos que quiero por cada columna. Si quiero el color de fondo, ¿no? Y si va a tener una imagen y si esa imagen va a estar en la parte derecha o izquierda del PDF, ¿no? Entonces, por acá regresamos y está, pues, ¿no? Acá yo le he dicho que aparezca el logo en la parte derecha con un tamaño específico, el título al centro y de ahí que salga la grilla que tenemos a nivel de pantalla. Y es así como se crea. Para algunos hablar de un PDF puede ser muy complicado y acá te voy a mostrar que solo necesitas saber la estructura, porque al final tú ya puedes replicarlo editando. Por ejemplo, si yo esto lo abro como si fuese un TXT, ¿ven que esta estructura que hemos mostrado a nivel de las PPTs, ¿no? de Acrobat, de cómo nos permite visualizar, ¿no? qué es lo que necesitamos tener para crear un PDF? Vas a ver esa misma estructura es esta, pues, ¿no? Pongo la versión y comienzo a crear los objetos, ¿no? Por ejemplo, acá está, ¿no? Cómo creo rectángulos de acuerdo a la cantidad de columnas. Voy creando los rectángulos. Y dentro de cada rectángulo, ¿no? va su texto, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Comienzo a crear los textos. Y ya si quiero agregar una imagen, va a estar por acá, por el último. Acá está, acá está. ¿Ven? La imagen es, convierto el base64, ¿no? con atom en JavaScript para que me devuelva el valor de ese base64 en cadena y se lo paso a un string. Y tú puedes verlo, ¿no? Como te estoy mostrando, editarlo es de manera sencilla y te puedes guiar también de esto para poder crear tu estructura. Una de las ventajas de poder crear tu propio código es, uno, ganar rendimiento. Cuando se trabaja con páginas web, una de las cosas principales que adolecen las páginas es del rendimiento, ¿no? Que hacer alguna acción, ya sea crear un documento, a veces demora cierto tiempo, más aún cuando se trabaja con gran cantidad de data. Entonces, el tener tu propio código te permite, ¿no? reducir estos tiempos y darle esa sensación a tu usuario de que el sistema es relativamente rápido, pues, ¿no? Adicional a ello, el tener tu propio código te permite poder manipularlo de acuerdo a tu necesidad. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a trabajar, ¿no? de acuerdo a una estructura que sea diferente a un objeto, al ser tu propio código, tú lo puedes adecuar de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Adicional a ello, al ser el código nativo, te permite poder replicarlo en cualquier otro lenguaje. De repente ya no necesitas que crear este mismo reporte a nivel de navegador, sino lo necesitas a nivel del backend, ya sea estés en Python, en PHP, en Java, en .NET. Puedes replicar este mismo código, llevarlo al lenguaje de tu preferencia y lograr los mismos resultados. Esa es una de las ventajas que te da poder crear tu propio código que te permita resolver ciertos problemas específicos que encuentras en tus desarrollos web, ¿no? Pero acá se preguntarán, ¿por qué optar, ¿no? en hacer un código si ya existe una librería, ¿no? Por ejemplo, pdf.js? La diferencia solo radica en que cuando tú agregas una librería adicional a tu sistema, uno, que ya estás agregando
una petición más a tu servidor porque tienes que descargar el archivo. Aunque me digas que lo vas a tener un CDN, igual sale una petición ya no a tu servidor, sino al servidor del CDN. De acuerdo a cómo tengas tu red, esa descarga de archivos puede demorar o no. Ahora, al utilizar una librería externa, no es que la librería se adecue a tu código. Tú tienes que adecuarte al código de cómo trabaja la librería. Y por último, la librería trae una infinidad de funciones para diferentes casos. No solo para el caso específico que tú requieres. Y es una de esas razones por la que estos archivos a veces a nivel de peso son relativamente grandes, porque buscan suplir todas las necesidades que puedan tener los desarrolladores. Sin embargo, al tener tu propio código, tú solo cubres lo esencial, lo cual te permite tener un código más reducido para poder ganar mayor rendimiento, ya sea al momento de traerlo desde tu propio servidor o tenerlo ya incrustado dentro de tu HTML, ¿no? Espero que sea de tu agrado y te sirva esta forma de ver las cosas, ¿no? De cómo favorece bastante el poder crear tus propios códigos para resolver ciertos problemas específicos en el desarrollo web. Conmigo será hasta un próximo video.